Disculpen el que hayamos llegado tarde, como dice el pastor. Dicen allá en el rancho, primero están mis dientes que mis parientes, pero ya teníamos hambre. Estuvimos en la mañana con mi pastor, predicó ahí con el pastor Ezequiel, con los hermanos en inglés. Salimos de ahí directo con el pastor Carrillo, no llegamos a comer ni nada. Llegamos, estuvo en el servicio y luego ya después comimos, ¿saben? Pero gracias por tenernos en esta tarde. El libro de Hechos, hermanos, capítulo 8. El libro de Hechos, capítulo 8, amén. El libro de Hechos, capítulo 8, versículo 4, dice la palabra de Dios así: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Los que fueron esparcidos fueron por todas partes anunciando el Evangelio. Hermano, por la gracia de Dios somos misioneros en México, hermano, y nos falta mucho campo que alcanzar. En México, en Estados Unidos, alrededor del mundo, hermanos, hay muchos lugares en los cuales aún el Evangelio no ha sido llevado. Aún no ha habido un misionero que tome el reto de ir a ese lugar a escuchar, a llevar el mensaje de salvación. Gracias, hermano. Pero es necesario que tú y yo nos involucremos en la obra misionera. Es importante que tú y yo nos involucremos en nuestra Jerusalén, aquí, hermanos, oiga, en su iglesia, en participar en cada actividad, hermanos, oiga, Dios nomás nos dé ese avivamiento y ese amor hacia nuestra iglesia y ese amor hacia Dios para servir a Dios en cualquier área en la cual Él nos ponga. Amén. Se necesita más corazones dispuestos. Se necesita que todos participemos. Se necesita, hermanos, oiga, porque todos nosotros tenemos que llevar a cabo la obra de Dios. Todos nosotros, porque si algunos pocos, hermanos, la llevan, va a ser pesada para con ellos. Pero si todos juntos nos involucramos, y todos juntos nos ponemos de acuerdo, hermanos, y todos juntos queremos llevar a cabo lo que Dios quiere para nuestra vida, oiga, hermanos, va a ser mucho más ligera la carga. Y Dios nos promete, hermanos, y Dios espera que tú y yo nos involucremos. Aquí estos hermanos en el libro de Hechos, hermanos, oiga, fueron esparcidos, pero llevaban el Evangelio por todas partes. Por donde quiera que ellos iban, llevaban el Evangelio. Vamos a orar en esta tarde. Pide a Dios que nos ayude y Él tenga su manera en nuestra vida. Dios, te damos gracias. Pedimos, Padre, que perdones pecados, faltas, errores. Señor, nos ayudes en esta tarde. Cada uno de los que hemos venido, Señor, queremos escuchar lo que tú quieres para nuestra vida, Señor. Ayúdanos. Con el pastor, Señor, Noé, su familia, Padre, con cada uno de los hermanos, hermanas, Señor, cada familia representada aquí, Señor. Ayúdales, Señor. Con ellos, Padre Celestial, sigue supliendo sus necesidades físicas, espirituales, materiales, Señor. Sé con ellos, Señor, en tus manos estamos. Y gracias te damos por todo en Cristo. Amén y amén. La palabra de Dios, hermanos, aquí nos abre y dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. ¿Qué es lo que va a tomar para que tú y yo nos involucremos en la obra misionera? ¿Qué es lo que tú y yo va a llevar, hermanos, para que yo y usted nos pongamos las pilas y, hermanos, nos involucremos en la obra de Dios y hagamos lo que Dios quiere para nuestra vida? La voluntad de Dios, hermanos, para nuestra vida es perfecta. Pero qué tremendo es que muchas de las veces yo y usted queremos hacer las cosas a nuestra manera. Y queremos hacerlo como yo quiero. Pero cuando Dios habla y cuando Dios nos mueve, hermanos, y cuando Dios nos dirige a su santa y divina voluntad, hermanos, téngalo por seguro que usted y yo vamos a hacer lo correcto y Dios va a recibir la honra y la gloria y Él nos va a ayudar día tras día para seguir adelante. Amén. Haciendo su voluntad, haciendo a lo que Él nos ha llamado a hacer, hermanos. Oiga, y cuando yo y usted queremos hacer la voluntad de Dios, Él es el que nos va a dar las fuerzas día tras día. Usted y yo en nuestras fuerzas no podemos. Hay tiempos que no nos podemos levantar. Hay tiempos en los cuales queremos mejor estar dormidos. Hay tiempos en los cuales mejor, allá en México, no sé aquí, hermanos, pero allá en México nomás, ahora en estos días mi esposa acaba de dar a luz y todo, y estábamos ahí en la casa y le decía a mi esposa, ¿vas a mandar a los niños a la escuela? Y dice, no, me quiero levantar. Y ya, con eso. A veces no hay fuerzas en nuestra vida.
A veces no hay fuerzas, quizás por enfermedad, hermanos, o por situaciones que vienen a nuestra vida, y a veces no hay fuerzas, pero gloria a Dios que tenemos un Dios que nos da las fuerzas. Gloria a Dios, hermanos, que tenemos un Dios al cual podemos aclamar y decirle al Señor, Señor, ayúdame día tras día. En el libro de 2 Corintios, capítulo 12, hermanos, versículo 9, dice, y me ha dicho, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dice, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Para que repose sobre mí, hermanos, oiga, el poder de Cristo. Cristo, hermanos, Dios nos quiere dar esas fuerzas día tras día. Y Él solamente dice, bástate en mi gracia. Amén. Bástate en mi gracia. Qué tremendo, hermanos, que nos despertamos en el día. Dios nos da la vida y la salud. Nos despertamos y nos olvidamos de darle gracias a Dios. Nos olvidamos de decirle al Señor, Señor, gracias por este día. Gracias, Señor, por las fuerzas. Gracias por la salud. Gracias por el trabajo. Gracias por mi familia. Gracias, Señor, porque aún me permites estar aquí. Gracias, Señor. Se nos olvida. Así es. Dice, pero, y Él me ha dicho, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la divinidad. En 2 Corintios también, capítulo 12, versículo 10, dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Dice, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Bastarnos, hermanos, oigan, en la gracia de Dios, en las fuerzas que Dios nos puede dar, día tras día para hacer su santa y divina voluntad. Día tras día decirle al Señor, Señor, ayúdame a hacer tu voluntad. Ayúdame, Señor, a poder caminar donde tú quieres que yo camine. Ayúdame, Señor, a tentar y agarrar lo que tú quieres que yo agarre. Ayúdame, Señor, a poder ver lo que tú quieres que yo vea. Ayúdame, Señor, a oír lo que tú quieres que yo oiga. Oiga, hermano, es tan necesario que día tras día nos presentemos ante Dios como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Es necesario. Amén. Y Dios lo demanda de ti, de mí, hermanos, oiga, porque este cuerpo ya no es de nosotros. Este cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y este ya no es de nosotros, aunque muchas veces nosotros hacemos lo que queremos con él. Así es. Ahora en estos días nos hemos chiflado y dice la señora, ¿quiere otro Dr. Pepper? Claro que sí, tráigame otro Dr. Pepper. Y ahí estamos. Cuando, si estoy allá, mi esposa le dice, no, ya no puedes tomar coca. ¿Por qué? Porque tiene uno que cuidar este cuerpo. Imagínense, mi pastor ya está grande. Nosotros, mi padre, por la gracia de Dios, mi padre es misionero allá en el estado de Zacatecas también. Y mi papá ya es grande y dice, cuídate, porque él tiene diabetes, tiene alta presión, mi mamá tiene diabetes, mi mamá tiene baja presión, entonces ¿a dónde vamos a caer nosotros? Dice, cuídate, y mucho más, hermanos, ahorita, porque uno es joven y uno cree que puede hacer y deshacer y todo, pero hay que cuidarnos de ese cuerpo, hermanos, para poder servir a Dios. Dice la palabra de Dios ahí en Filipenses capítulo 4, versículo 3, un texto conocido, todo lo puedo en Cristo. ¿Qué? Él es el único hermano o hermana que nos va a fortalecer para poder hacer su voluntad, para poder llevar el evangelio a todos los lugares, para poder hablarle a aquel vecino, para poder hablarle a aquel compañero, para poder hablarle a aquel maestro, para poder hablarle, hermanos, oiga, a aquel que pasa por ese camino doy día tras día, y tú y yo lo hemos visto, pero nunca le hemos hablado de Cristo. Él es el que nos puede dar la fortaleza y Él es el que nos va a dar las palabras para poder hablarle a aquellas personas. Oiga, hermano, qué tremendo es que muchas de las veces tú y yo hemos estudiado y tenemos una educación, pero nos da tanto temor hablar de Cristo. Y qué tremendo es, hermanos, oiga, les digo por testimonio, mi tío de ahí en Zacatecas, hermanos, oiga, mi tío es salvo, mi tío nomás pasó por la primaria, no entró, nomás pasó por ahí, no puede leer bien mi tío, pero él dice, yo doy gracias a Dios que yo ya le hablé al presidente municipal, yo doy gracias a Dios que ya le hablé al doctor del pueblo, yo doy gracias a Dios que viene el ingeniero y yo le hablo de Cristo. ¡Qué tremendo! Y tú y yo nos da tanto temor hablar de Cristo.
llevar el evangelio a otros lugares, el hablarle al doctor, el hablarle al ingeniero, el hablarle, hermanos, oiga, al alcalde, el hablarle al senador, el hablarle, hermanos, oiga, a toda criatura, y todos necesitan oír, pero Él es el que nos puede dar las fuerzas para poder hablar. Es que tan solo yo y usted queramos hablar, porque Él allí está puesto para darnos las palabras. Pero está en ti y en mí el agarrarlo. Dice la palabra de Dios ahí en Salmos capítulo 18, versículo 1: Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. En Efesios capítulo 6, versículo 10 dice: Porque los demás, hermanos míos, dice: Por lo demás, perdón, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Si vemos, hermanos, en el libro de Salmos, el versículo que ahorita leíamos, dice: Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. El salmista era uno de los hombres el cual aquí en este todavía, hermanos, le daba gracias, honra y gloria a Dios, porque Él era la única fortaleza. Él era su roca, Él era, hermanos, su salvación. Y dice aquí este Salmos: Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Hermano, y qué tremendo es que hoy en día en nuestras iglesias hace falta más gente que agarre esa fortaleza que Dios quiera dar para hacer la voluntad de Dios. Hace más falta, hermanos, de jóvenes, jovencitas, adultos, hermanos, hermanas, que agarremos esas fuerzas que Dios nos quiere dar para hacer su santa y divina voluntad. Oiga, le pedimos a Dios por tantas cosas y para hacer tantas otras cosas, menos en llevar el evangelio por otros lugares. Así es. Y Dios nos perdone, hermanos, porque, oiga, vamos a dar cuenta a Dios aquí en aquel día. Y yo no sé usted, pero yo estoy listo. Y yo le digo al Señor, el apóstol Pablo decía: yo no sé si sería mejor el ya estar contigo, Señor, o estar todavía aquí, porque para que el evangelio siga llevándose a otros lugares, pero hermanos, oiga, yo ya quiero estar con el Señor mejor. Porque ya hemos hecho la voluntad de Dios y lo que Dios quiere. Quizás está mal en mí el decir esto, hermanos, porque hay mucho camino por delante, pero, oiga, hermanos, es mejor estar con el Señor y estar bien con Dios para que aquel día cuando Él venga, oiga, no estar avergonzados y decirle al Señor: Señor, espérate un poquito para hacer más para tu obra. Espérate un poquito, Señor, para poder involucrarme en la obra de Dios, involucrarme en ganar almas, involucrarme en mi iglesia, hacer tu voluntad, Señor. Espérame un poquito más. Es mejor hacerlo ahorita que tenemos tiempo. Amén. Es mejor involucrarnos ahorita que tenemos tiempo. Es mejor, hermanos, oiga, levantarnos de nuestras sillas y pedirle a Dios por esa fortaleza para seguir adelante y para poder llevar ese evangelio por todas partes. Esta gente, hermanos, ahí en Hechos capítulo 8, versículo 4, fueron esparcidas, vino persecución a sus vidas y ellos llevaron el evangelio por todos los lugares por donde ellos iban, llevaban el evangelio. ¿Qué es lo que va a tomar, hermanos? Si Dios quiere darte su fortaleza, si Dios quiere darte su poder para que tú puedas llevar el evangelio, si Dios quiere darte, hermanos, oiga, su divina voluntad en su vida para que usted pueda llevar ese mensaje de salvación, ¿qué es lo que va a tomar, hermano, hermana, para que tú y yo nos involucremos? Leíamos allí Efesios capítulo 6, versículo 10, dice: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Oiga, hermano, podemos ver otro texto también ahí en Marcos capítulo 12, versículo 30. Dice: Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal, ¿qué? Mandamiento. Y podemos ver texto tras texto, hermano, hermana. Pero si tú y yo no nos convencemos de que debemos de hacer esto para Dios, en vano es todo. Así es. Qué bueno es ver a la iglesia toda junta salir a ganar almas. Qué bonito es ver a la misión, hermanos, oiga, el todos estar cantando unánimes ahí. Qué bonito es ver, hermanos, que todos los hermanos se involucran en la obra misionera. Por la gracia de Dios, hermanos, le digo esto. Ahora, en enero del año pasado, en este mes del año pasado, empezamos la misión Bautista Manuel, ahí con el pastor David, y hemos llevado ya una campaña. Hemos tenido Día de las Madres, Día del Padre, Día del Niño. Hermanos, hemos tenido tantas actividades, pero gloria a Dios que los hermanos se involucraron en misiones antes de cumplir el primer año. Ahora en el mes de noviembre tuvimos nuestra primera conferencia misionera.
Nos visitó el misionero Carlos Mendoza. El hermano Carlos es una historia muy increíble, hermano. Él es venezolano, pero Dios lo llamó ahí a la Sierra Gorda de Querétaro, ahí en Jalpa. Y ahí está el hermano sirviendo y lo invitamos para que viniera a nuestra primera conferencia y ahí estuvo el hermano predicando también. Y oiga, por la gracia de Dios los hermanos empezaron a oír que eran misiones y empezaron a dar y empezaron a involucrarse. Y por la gracia de Dios, hermanos, oiga, qué tremendo es. Todas las comidas los hermanos se involucraron y dijeron, hermano, a mí me da una comida, yo la quiero dar. Hermano, a mí me da otra comida de los misioneros, yo la quiero dar. Y se involucraron, hermanos, y qué bonito es ver eso en la iglesia. Amén. El despertar. Y le digo al hermano David, hay que no desaprovechar este tiempo, hermano. Cuando la gente quiere entrarle y quiere dar para Dios, hay que animarles y nomás decirles, hermano, échenle ganas para adelante. Amén. Pero necesitamos las fuerzas. Y el Señor dice, bástate en mi gracia. Dice ahí la palabra de Dios en Marcos, dice, llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. En Isaías capítulo 41, versículo 10 dice, no temas, dice, porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Qué tremendo, hermano, son textos conocidos, textos que tú y yo a veces recitamos y decimos de memoria, pero que no los tomamos para nosotros. Y no decimos, Señor, ayúdame. Yo sé que tú eres mi fortaleza. Ayúdame para seguir adelante. Amén. Ayúdame, Señor, para esforzarme día tras día para que tu evangelio sea llevado por los padres. En Hechos capítulo 8, versículo 4 dice la palabra de Dios que fueron esparcidos y llevaban el evangelio por todas partes. Y el mejor ejemplo, hermanos, el Señor Jesús, cuando dice la palabra de Dios ahí en Lucas capítulo 9, versículo 6, que él saliendo, pasando por todas las aldeas, anunciaba el evangelio y sanaba por todas partes. Y sanando por todas partes. En Lucas capítulo 8, versículo 1 también dice, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Oiga, él anunciaba. Y él es el ejemplo vivo, fiel, hermanos, de nosotros para poder agarrarnos de la palabra de Dios y agarrarnos de su mano para poder hacer esto día tras día, esforzarnos día tras día. En Salmos capítulo 73, Salmo 73, versículo 26 dice, mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. La carne tal vez desfallece. Nuestro espíritu tal vez desfallece, dice aquí, pero la roca del corazón y mi porción es Dios para siempre. En 2 Samuel capítulo 28, versículo 7 dice, Dios es el que ciñe de fuerza y quien despeja mi camino. En Salmos también capítulo 28, versículo 7 dice, Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confiaré. Dice, y fui ayudado, por lo que me gozo, se gozó mi corazón, y con mi cántico le alabaré. Amén. Él te puede dar las fuerzas día tras día, hermana, para seguir adelante. Él nos puede ayudar día tras día para hacer su voluntad. Y es solamente agarrarnos de sus fuerzas y agarrarnos para poder hacer la voluntad de Dios día tras día. En Salmos capítulo 46, versículo 1 dice, Dios es nuestro amparo. Un texto conocido, ¿verdad? Por todos. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿No cree usted, hermanos, que Dios es el que nos puede dar las fuerzas día tras día? Amén. Para seguir adelante. Para que el reino de Dios, hermanos, oigan, sea el más grande el número. El que usted y yo podamos llevar el evangelio por otros lugares, hablando de Cristo. No espere, hermanos, a que venga persecución. No espere, hermanos, a que haya hambre y desnudez. No espere, hermanos, hasta que venga la gente y no nos quiera escuchar. Ahorita es el tiempo, hermano, en el cual la gente está nomás lista para escuchar. Allá en México, por la gracia de Dios, hermanos, oiga,
la gente ahorita se está abriendo más y más al Evangelio. Gloria a Dios. Y la gente está escuchando. Cuando antes, allí en Río Verde, salía la gente con el machete. Y si no te ibas, te lo aventaba. Pero ahorita tocas la puerta y ya te reciben. Ahorita tocas la puerta, te la abren, te reciben en tratado. Hay una que otra todavía loca que de repente te dice, vete, te voy a echar el perro, si no te vas. Pero hay gente ahorita, hermano, que está abierta al Evangelio. ¿Y por qué no hacer la voluntad de Dios? ¿Y por qué no involucrarnos para llevar el Evangelio a otros lugares? La necesidad es grande, el tiempo es corto. Así es. Cristo viene y yo y usted no sabemos el día ni la hora. Quizás hay mucha gente hoy en día, hermanos, que no sé por qué piensan así, pero dicen, que al cabo todavía falta. Y no, que al cabo todavía falta esta profecía. Usted no sabe, Cristo puede venir el día de hoy. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Dios nos ayuda, hermanos. Él es nuestra fuerza. Él es el que nos puede ayudar día tras día para poder hacer su voluntad. Y Él nos quiere ayudar día tras día. Amén. Él quiere ayudarnos día tras día. Y solamente debemos esperar en Él, confiar en Él, hermanos, día tras día. Dice la palabra de Dios ahí en Salmos capítulo 32, versículo 10. Muchos dolores habrá, dice, para el impío, mas al que espera en Jehová le rodeará la misericordia. Gloria a Dios por esa misericordia. Gloria a Dios, hermanos, por esperar en Jehová. Porque yo y usted podemos esperar en Dios, decirle al Señor, Señor, en ti esperaré. Tú eres mi fortaleza, tú eres mi roca, Señor. Ayúdame día tras día a poder llevar tu evangelio, a poder llevar tu palabra por otros lugares. En Salmos capítulo 37, versículo 35 dice, espera en Jehová y guarda, dice, su camino, dice, y Él te exaltará para heredar la tierra cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. En Salmos capítulo 31, versículo 24, esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová y tome aliento, vuestros corazones. Es solamente esperar en Dios. En Salmos 91, versículo 2 dice, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Oiga, hermano, Dios nos ayude a poder esperar. Dios nos ayude a solamente confiar en Dios y poner nuestra confianza en Él para que el Evangelio pueda ser llevado a todos los lugares. Amén. A todos los lugares. Porque qué tremendo, hermano, es que muchas veces nos enfocamos, y le decía yo al hermano David ahí en la misión, digo, hermano, hay que enfocarnos, tal vez ahorita con el hermano aquí en la Sierra Gorda de Querétaro, pero hay muchos otros lugares en los cuales la iglesia también puede llevar el Evangelio. Y gloria a Dios, en este año ahí pusieron países que uno ni siquiera sabe pronunciarlos, ni siquiera sabe cómo decirlos, pero ahí están las banderas y le decimos a los hermanos, todos estos lugares necesitan escuchar la palabra de Dios. Así también como en Río Verde. Pero también así igual como aquí en Pocona, ahí en Ontario, ahí en Moreno Valley, hermanos, oiga, ahí en Houston, ahí en Texas, hermanos, oiga, por muchos lugares aún se necesita escuchar el Evangelio. Pero Él puede ser nuestra fortaleza y nuestra esperanza. Y Él quiere serlo, eso, hermano, de nuestra vida día tras día para poder llevar a cabo el mensaje, para poder llevar el mensaje de salvación a otras personas. Tú y yo, hermanos, deberíamos ser los cristianos más alegres y contentos y agradecidos con Dios, porque Él nos ha alcanzado. Amén. Yo crecí en un hogar cristiano. Al nacer yo, a la semana mis padres fueron salvos. Yo ya no escuché a mi papá maldecir, yo ya no escuché a mi papá o vi a mi papá el emborracharse y el estar fumando 5 cajetillas todos los días. Eso ya después no lo contaban mis hermanos. Pero yo ya no lo vi así. Ya era un hombre cambiado, un hombre transformado. Él dice, da su testimonio mi padre y dice, yo no sé por qué, pero y solamente es la gracia y la misericordia de Dios. Un día estaba tomando, el otro día fui a la iglesia y al siguiente día ya no tenía sed de eso. Él lo quitó todo. Dice, aún fui a la casa y todavía había ahí unas cervezas, les llevé ahí al campo
Y pues allí en Texas todavía, en aquel entonces andaban con rifles, con pistolas y por donde quiera. Y dice, y les tiró unos tiros ahí. Pero Dios cambia. Dios transforma. Y si Dios me ha dado esto, hermanos, oiga, el crecer en un hogar cristiano, el no tener necesidad de ir al baile, no tener necesidad de tomar. Le digo yo a los muchachos allá en Cedral y allá en Río Verde, hermanos, oiga, no me dan nada de tentación, ninguna de esas cosas. Dice, ay hermano, ¿a poco una espumosa no se le antojó? No, nunca. Gracias a Dios. Pero es solamente la fidelidad de mi Padre que se ha mantenido. Y porque Él nos instruyó por el buen camino. Y nos enseñó de esperar en Dios, de confiar en Dios, de llevar a cabo la voluntad de Dios en nuestra vida. Oiga, hermano, de día tras día, y le doy gracias a Dios por eso. Y cómo yo no el querer darle a eso a otras personas. ¿Cómo no querer darle ese regalo que Dios le quiere dar a aquel vecino, a aquel amigo o a aquel compañero? ¿Cómo no darle también yo eso? Solamente en agradecimiento, hermano, hermana, es el que debemos decirle al Señor, Señor, aquí estoy, si quieres usarme, úsame de tal manera que traiga honra y gloria. Sí. Señor, si tú me quieres usar aquí en la iglesia, si tú quieres, Señor, que yo aprenda un instrumento, si tú quieres que yo dé una clase, Señor, en donde tú quieras que yo sirva, Señor, hasta barriendo, Señor, aquí estoy. Pero es solamente que tú tengas el deseo, hermano, y que tú desees el servir a Dios y busques el querer desear, hermanos, y el servir a Dios día tras día en nuestra vida cristiana. ¿Cómo no estar agradecidos con Dios? Él nos ha dado tantas cosas. Él nos ha prestado la vida, nos ha prestado tantas cosas, hermano, hermana. ¿Cómo no estar agradecidos con Dios? Decía los hermanos, nos ha dado las manos todavía, cuando mucha gente no tiene las manos. Nos ha dado los pies todavía, cuando mucha gente no puede caminar ya. Nos ha dado todavía el poder ver, cuando hay muchos que se están quedando ciegos. ¿Cómo no estar agradecidos con Dios? ¿Y cómo no llevar a cabo la voluntad de Dios en nuestra vida? Es tan fácil así. Nomás dejar que Dios nos use día tras día. Ojos cerrados, cabeza. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando. Él nos quiere dar las fuerzas. Solamente es esperar en Él y confiar en Él. Pero está en ti y en mí, hermano, hermana, en esta noche. Es decirle al Señor, Señor, aquí estoy. O Señor, yo ya sé lo que voy a hacer. Yo ya sé qué es lo que tengo que hacer, Señor. No necesito que alguien venga y me diga. Hermano, hermana, que Dios nomás nos pueda aclarar nuestra mente y podamos decirle al Señor, Señor, aquí estoy. Señor, yo sé que tú me puedes usar. Señor, yo sé que tal vez no pueda hablar, no sé cómo hablar, pero tú me puedes usar. Y Él te puede usar, hermano. Señor, yo sé que yo no soy bueno para ganar almas, pero Él puede usarte, hermano, hermana. Puede dar las palabras en tu boca. Pero es solamente el que tú quieras. Y en esta noche, Dios te da la oportunidad de venir, de decirle al Señor, Señor, aquí estoy, por seguir igual como estamos viviendo. Tú y yo tomamos la decisión, hermano, hermana, en esta noche. Y está en nosotros de pedirle a Dios la fortaleza, la esperanza, de confiar en Él. Por decirle al Señor, Señor, yo ya sé que tengo que hacer. Yo lo voy a hacer a mi manera. Dios